Buenas noches y bienvenidos a nuestra segunda videoclase de inglés preintermedio. La agenda que tenemos para el día de hoy, entonces vamos a comenzar con una retroalimentación general sobre las actividades del módulo 1. Continuaremos con la programación de las actividades del módulo 2 y con la revisión del contenido gramatical de este segundo módulo. Y culminaremos con la revisión de los trabajos de este segundo módulo y unos comentarios finales. Entonces, como retroalimentación general de las actividades del primer módulo, hablo del taller Rules and Regulations, especialmente la pregunta 12 donde nos pedían hacer oh, pues nuestras reglas, o nuestras obligaciones a modo personal usando have to y must. Entonces, en algunos casos, pues no siguieron esta instrucción, cambiaron los ejemplos o sus frases no tenían nada que ver con obligaciones personales, entonces es importante, por favor, pues seguir las instrucciones. Y respecto a la tarea Crime Investigation, pues es importante siempre utilizar el pasado simple y contestar todas las preguntas de acuerdo a las instrucciones de la actividad. Entonces, de esta manera les recuerdo que para pedir plazos adicionales, pues esto se hace basado en ciertas condiciones y que en el caso de ser aprobado, pues se califica con una nota máxima de 4. Por esta razón es importante que realicen sus actividades con tiempo suficiente porque pues en algunos casos estuvieron incompletas. Siempre por favor revisen las instrucciones de la actividad y eviten el uso excesivo de traductor. Bien, entonces para este segundo módulo tenemos las siguientes actividades. La primera que es nuestra videoclase, que es lo que estamos haciendo en este momento. Luego vamos a trabajar en un taller llamado How to Give Advice. Posteriormente trabajaremos en un foro llamado Job Fair y tendremos nuestro quiz del segundo módulo. Estas actividades las voy a explicar en detalle más adelante. Bien, entonces como contenido del segundo módulo tenemos las competencias. Entonces en primer lugar van a utilizar el segundo condicional para expresar lo que ustedes harían en una situación imaginaria, improbable o irreal o imposible. Bien, y vamos a utilizar los pronombres reflexivos y posesivos para hablar sobre las funciones de un trabajo y van a utilizar los verbos modales can, could y should para hacer sugerencias o para dar consejos. Bien, entonces vamos a comenzar con la revisión del contenido gramatical. En el primer momento, pues vamos a revisar el segundo condicional. Entonces se utiliza para hablar sobre situaciones imaginarias, improbables, imposibles o irreales. Bien, entonces tenemos allí un ejemplo en afirmativo. Dice, I would buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. Bien, entonces en este caso, fíjense que tenemos dos frases, una con un verbo modal, would, y la otra con una condición y un verbo en pasado. Entonces revisemos la estructura gramatical. En afirmaciones vamos a comenzar con un sujeto seguido de un verbo modal. En este caso solamente tenemos dos opciones, would, que significa ia, modifica los verbos y le da esa terminación ia, y could, que significa podría. Seguido de esto vamos con un verbo de acción sin modificaciones, luego un complemento y luego la partícula if, que significa si y se utiliza para establecer condiciones, luego un sujeto, luego un verbo en pasado simple y luego un complemento. Bien, es lo mismo que ven allí arriba, resaltado en colores, ¿cierto? Dice I would buy a Ferrari, yo compraría un Ferrari, if I had a lot of money, si yo tuviera mucho dinero. Ahora, algo importante que podemos hacer en condicionales es intercambiar el orden de las frases y no pasa nada. Por ejemplo, yo puedo decir, if I had a lot of money, si yo tuviera mucho dinero, I would buy a Ferrari, yo compraría un Ferrari. No pasa nada. Siempre y cuando respetemos los componentes de la estructura, no pasa nada. Bien, para las negaciones, entonces podemos hacer frases combinadas, es decir, una afirmativa y una negativa o doble negativa. Miremos el primer ejemplo. Dice, I wouldn't buy a Ferrari if I had a lot of money. Yo no compraría un Ferrari si tuviera mucho dinero. Bien, entonces fíjense que la negación en este caso va en el verbo modal would. Ahora miremos el segundo ejemplo. Dice, I wouldn't work in that company even if I didn't have money. Yo no trabajaría en esa empresa incluso si yo no tuviera dinero.
Entonces, como se dan cuenta, ambas frases son negativas, al igual que en el caso anterior, la primera frase va negada en el verbo modal would, mientras que en la segunda tenemos el verbo en pasado, bueno, tenemos la negación en pasado, ¿cierto? Entonces, el verbo originalmente era had, tenía, ¿cierto? O tuviera en español, pero estaba en forma afirmativa. Como en negación tenemos que usar didn't, que pues el pasado simple es un tema que ustedes ya estudiaron en el nivel anterior. Entonces es simplemente un complemento allí que vamos a utilizar. Nos dicen también allí que recordemos que en las frases condicionales podemos tener doble frase afirmativa, como es en el caso del primer ejemplo, o doble negativa, que es el tercer ejemplo, es decir, el segundo negativo, o combinada, que es el primer caso del ejemplo negativo. Bien, para hacer las preguntas, entonces tenemos la siguiente estructura. Vamos a comenzar con la palabra WH, luego seguimos con un verbo modal que puede ser would o could, luego un sujeto, luego un verbo de acción sin conjugación, luego la partícula if, luego un sujeto, luego un verbo en pasado simple y finalmente un complemento con un signo de pregunta. Entonces miremos el ejemplo que está allí, dice, What would you do if you had a problem with your boss? ¿Qué harías tú si tuvieras un problema con tu jefe? Bien. Y vamos entonces ahora a continuar con la revisión de verbos modales. Entonces tenemos can, could y should. Son verbos modales y tienen diferentes usos. Entonces nos vamos a enfocar en este módulo en utilizarlos para dar sugerencias o dar consejos. Hacer sugerencias o dar consejos. Entonces retomemos rápidamente. Can significa poder. Could en este caso significa podía o podría. Y should significa debería. Entonces la estructura va a ser siempre la misma. Van a darse cuenta a través de todos los ejemplos. Lo único que vamos a cambiar es el verbo modal. Entonces en afirmaciones tenemos allí tres ejemplos. El primero dice, You can print your CV in color. Puedes imprimir tu hoja de vida a color. Segundo ejemplo, She could reprogram the job interview. Ella podría reprogramar la entrevista de trabajo. Y el siguiente ejemplo dice, They should update their CV. Ellos deberían actualizar su hoja de vida. Entonces, en las afirmaciones siempre vamos a comenzar con un sujeto, siguiendo con un verbo modal, luego un verbo de acción sin conjugaciones y luego un complemento. Entonces, tengamos en cuenta allí las dos siguientes anotaciones. Primero nos dicen que no se conjugan los verbos modales. Entonces, ejemplo, en el caso de she, no vamos a decir she could, no, simplemente lo vamos a dejar tal cual. Bien, y no vamos a utilizar ninguna conjugación en ninguno de los casos, incluyendo cuando utilicemos los pronombres he, she, it, es decir, los verbos quedan quietos, no les vamos a quitar ni a poner nada. Bien, de nuevo, por ejemplo, dice she could reprogram the job interview. Ella podría reprogramar la entrevista de trabajo. No le vamos a poner ni a quitar nada a ese verbo reprogram, queda tal cual. Bien, por el lado de las negaciones, entonces vamos simplemente a agregarle la partícula not al verbo modal. Entonces tenemos cannot, could not o should not, o podemos usar las contracciones que son las que ven allí en colores. Can't, couldn't, shouldn't. Entonces miremos los tres ejemplos. El primero dice, You can't chew gum during the interview. No puedes mascar chicle durante la entrevista. She couldn't speak about your old job in the interview. Ella no pudo hablar sobre tu trabajo antiguo en la entrevista. Tercer ejemplo. They shouldn't use informal language with your potential boss. Ellos no deberían utilizar lenguaje informal con su potencial jefe. Bien. Para las preguntas, entonces recordemos que hay preguntas simples y preguntas con WH. Las preguntas simples, lo único que vamos a hacer es intercambiar el sujeto con el verbo modal. Entonces siempre vamos a arrancar con can, could o should, luego sujeto, luego el verbo de acción en presente y un complemento con un signo de pregunta. Entonces miremos los ejemplos. El primero dice, Can you reprogram the interview? ¿Puedes reprogramar la entrevista? Could you reprogram the interview? ¿Podrías reprogramar la entrevista? Should you reprogram the interview? ¿Deberías reprogramar la entrevista? Ahora, para las preguntas con WH, entonces lo que vamos a hacer es simplemente plantear la palabra con WH sobre la que queremos saber. Luego vamos a seguir con el verbo modal
puede ser can, could o should, según nuestra idea, nuestra intención, luego un sujeto, luego un verbo de acción en presente sin conjugaciones y por último un complemento con un signo de pregunta. Entonces miremos allí el ejemplo, dice, What can I answer about my job expectations in the job interview? ¿Qué puedo contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? O What could I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué podría preguntar sobre mis expectativas o qué podría contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? Y por último, what should I answer about my expectations in the job interview? ¿Qué debería yo contestar sobre mis expectativas en la entrevista de trabajo? Bien, entonces vamos a proceder con la revisión de las actividades del segundo módulo. Entonces, como les decía, vamos a comenzar este segundo módulo con un taller llamado How to Give Advice, que está habilitado desde hoy a las 8 de la mañana hasta el 1 de octubre a las 23:59. Entonces, es este taller que ven allí en pantalla, How to Give Advice. Consta de 15 preguntas y se resuelve básicamente siguiendo las instrucciones de cada actividad, de cada pregunta. Entonces nos dicen, por ejemplo, escoge la opción correcta para completar las siguientes frases de acuerdo a lo que viste en el video. Utiliza el segundo condicional. Bien, entonces es simplemente seguir las instrucciones de cada pregunta. Miremos otro ejemplo. Cada frase tiene un error. Reescríbelas utilizando la forma correcta, pasado simple o infinitivo. Entonces acá es un repaso de algo que ya estudiamos en un nivel anterior. Bien, vamos ahora con la actividad llamada Forum. Es un foro llamado Job Fair desde el 2 de octubre hasta el 8 de octubre a las 23:59. Entonces, en este foro, que es el que les voy a explicar a continuación, vamos a hacer las siguientes cosas. Primero, bueno, son varias etapas, varios momentos. Entonces, primero, vamos a llenar el formato de hoja de vida. ¿Dónde lo ubican? Aquí, en este link, van a poder descargar el archivo que les voy a mostrar a continuación. Esperamos a que cargue. Listo. Este es el archivo con el formato que deben llenar. Entonces es un formato de hoja de vida. Acá simplemente pues vamos a llenar todos los espacios según corresponda. Entonces una descripción del trabajo, datos personales, datos sobre estudios, ¿cierto? Habilidades personales, experiencia laboral, intereses y actividades extra, ¿cierto? Entonces, primer paso, vamos a llenar ese formato. ¿Listo? Y nos dicen allí, recuerda no utilizar información personal tal como número de celular, dirección o cédula. Y en caso de que no hayas tenido un trabajo previo, o sea, que nunca hayas tenido trabajo, crea un historia laboral imaginaria. O sea, esa información no tiene que ser 100% real, puede ser inventada. Bueno, entonces una vez llenemos ese formato, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear una oferta de trabajo. ¿Listo? Entonces la van a crear y la van a presentar en una imagen, ¿sí? En una tarjeta, digámoslo, en un cuadro con la siguiente información. Entonces deben incluir el tipo de oferta, entonces el nombre de la empresa que ofrece el trabajo, el salario escrito en números, el horario, si es un horario tiempo completo, tiempo, medio tiempo o con turnos rotativos. Deben especificar el número de horas por turno. También deben incluir el rol que debe cumplir en ese empleo. Entonces, el nombre del cargo, los requisitos mínimos solicitados y la experiencia y especificaciones y características de ese trabajo. Entonces, una vez hayan hecho toda esta parte, le van a incluir también una lista de 5 preguntas utilizando el segundo condicional, donde para descubrir si el aplicante cumple con todos los requisitos necesitados para ese trabajo. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una pregunta que utilicé hace un momento en las explicaciones. Dice, What would you do if you had a problem with your immediate boss? ¿Qué harías si tuvieras un problema con tu jefe inmediato? Entonces, la idea aquí es plantear 5 preguntas para que sus compañeros puedan contestarlas. Estas preguntas deben ser en segundo condicional sobre temas laborales, no cosas diferentes. ¿A qué me refiero? En un curso anterior alguien preguntó que qué haría si Colombia gana la Copa América. Pues esto no tiene que ver con un tema laboral. Entonces esa pregunta pues no se puede tomar como válida.
Y luego entonces cuando ya hayan hecho esa oferta de trabajo, incluyendo las 5 preguntas, la publican en el foro. ¿Listo? Para que sus compañeros puedan aplicar a esa oferta de trabajo. Y por último, entonces vamos a seleccionar de una de las publicaciones de un compañero, vamos a buscar un trabajo. Entonces van a buscar una publicación de un compañero, una que les interese y contestan las 5 preguntas que ese compañero les formuló. Recuerden utilizar can, could y should para dar sugerencias o eh, recomendaciones, consejos a los aplicantes. Entonces, para retomar, básicamente es llenar el formato de hoja de vida, crear la publicación de oferta laboral, publican esas dos cosas en el foro. Tercer paso, busco la publicación de un compañero y contesto las 5 preguntas utilizando el segundo condicional. Bien, entonces vamos a continuar ahora con el quiz del módulo 2 que estará habilitado desde el 9 de octubre a las 8 de la mañana hasta el 15 de octubre a las 23:59. Entonces es este quiz que ven allí en pantalla, consta de 12 preguntas, todas se resuelven siguiendo las indicaciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos siempre a comenzar con una pregunta de speaking. Una aclaración importante, no se aceptan como válidas respuestas por escrito porque pues es una actividad donde deben hablar. Es importante seguir las instrucciones de esta pregunta en particular. Por lo siguiente, dice, hace una grabación en video de 30 a 60 segundos. Entonces, si dura menos de 30 segundos, pues la calificación no va a ser la mejor. Y nos dicen allí que ese video, esa grabación en video debe ser sobre la siguiente situación. Dice, Anthony perdió las llaves de su casa y va en el bus rumbo a casa. ¿Qué debería hacer él? Dale 4 posibilidades. Entonces, en este caso, pues tenemos que utilizar los verbos modales can, could o should. Bien, recordemos que aquí en esta parte donde dice link, si le damos un clic allí, nos va a llevar a una página donde hay un tutorial sobre cómo hacer nuestras grabaciones en la plataforma. No obstante, si tienen alguna dificultad a la hora de hacer la grabación, entonces recuerden que queda la última alternativa y es hacer la grabación con otra herramienta o con una página de internet, etcétera, y por favor me envían como respuesta a esta pregunta ese archivo o ese link. Esa es la última opción después de verificar que en sus exploradores de internet, es decir, en Google Chrome o cualquier otro que utilicen, revisaron que las ventanas emergentes o pop-ups y los complementos Java y Flash están habilitados y actualizados. Porque normalmente lo que pasa es que cuando no están actualizados, es decir, cuando no se cumple con esos requisitos, porque por esas razones que la plataforma a veces no deja hacer las grabaciones. Listo, pero es algo muy sencillo de resolver. Bien, entonces pues ya de esta manera hemos terminado nuestra videoclase. Una vez más les invito a que por favor revisen el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Y les recuerdo que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces sigo muy atento a todas sus inquietudes y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Bye bye.